Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. En el capítulo de hoy vamos a hablar de las microfinanzas como herramienta de desarrollo y de inversión socialmente responsable. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Stephanie García Van Gol, que es directora de medición de impacto y desarrollo estratégico de la Fundación Microfinanzas de BBVA, una organización que recientemente ha sido galardonada con el Premio del Pacto Mundial de la ONU a la institución más innovadora y sostenible, elegida entre más de 500 candidaturas. Ahí es nada, Stephanie. Muchas gracias por venir a acompañarnos, a contarnos un poco qué es lo que hacéis en la Fundación Microfinanzas BBVA. Muchas gracias. Pues si te parece, me gustaría primero que explicaras un poquito exactamente qué es lo que hacéis, en qué consiste las microfinanzas y cuál es vuestro objetivo. Tengo entendido que nació en 2007 la organización, ¿no? Como una organización sin ánimo de lucro, que sois totalmente independientes del banco y que de hecho todos los beneficios que obtenéis los reinvertís en la actividad. Sí, o sea, nosotros hace casi 17 años ya el banco decide apostar, ¿no?, por personas vulnerables, personas excluidas del sistema financiero y monta esta fundación que obviamente tenemos un recorrido ya, ¿no?, que es un compendio ahora de 5 entidades en 5 países en América Latina para poner al servicio de las personas más vulnerables todo lo que es nuestro expertise bancario, ¿no? Uh-huh. Y lo hemos hecho de la mano de las ONGs fundadoras que participan en esas entidades locales para intentar dar servicios financieros y educación financiera, os hablo en el sentido amplio, a personas que están en pobreza o que no están atendidas por el sistema financiero formal. Uh-huh. Y leo que unas 5.000 millones de personas en el mundo están fuera del sistema financiero. ¿Por qué es tan importante estar dentro del sistema financiero, tener acceso a la banca? Bueno, yo diría que hay 3 razones importantes, ¿no? La primera es, tú tienes 2 alternativas, ¿no? Cuando tú tienes necesidades de financiación, tú puedes ir al usurero o puedes ir a un banco formal. Obviamente, el ir al usurero conlleva pues ciertas dificultades, vamos a llamarlo así. Unos intereses. Que no es lo mejor, ¿no? Entonces eso es lo primero. Lo segundo es, las personas cuando buscan acceso al sistema financiero, sobre todo cuando son personas vulnerables, no tienen ningún, vamos a llamar, reconocimiento formal nacional, ¿no? No las conocen, no tienen un aval, no tienen una cuenta de ingresos, no tienen tal. Entonces no tienen un historial financiero que el banco pueda decir, le doy, no hay riesgo, si hay riesgo, ¿no? Exacto. Entonces nosotros entramos como una entidad que está especializada en estos perfiles y sabemos muy bien, digamos, que somos muy buenos en identificar las oportunidades y acompañarles en ese recorrido, ¿no? Y lo tercero es que te permite generar ciertas habilidades. Esto es como la educación, ¿no? En tanto en cuanto tú cojas una habilidad financiera, tienes un hábito de pago, tienes una, entre comillas, disciplina, que permite que en un entorno de precariedad donde tú tomas decisiones en el muy corto plazo vas construyendo habilidades en el medio y largo plazo y además eres reconocido por todo el sistema, con lo cual empiezas a tener acceso a otras entidades financieras o a otros servicios que están empezando a crecer ahora en estas comunidades. Uh-huh. Pero ponnos algún ejemplo, ¿no? Creo que vosotros, por ejemplo, tenéis seguros para las personas que a lo mejor trabajan en la agricultura, en sitios que a lo mejor pues hay catástrofes climáticas, ¿no? No tener acceso a todo eso que en Occidente damos por hecho es una dificultad añadida, ¿no? Sí. O sea, quizás voy a dar un poco de contexto previo, ¿no? Uh-huh. Nosotros trabajamos en países donde, el nivel de pobreza es alto y además se ha acentuado tras la crisis, tras la pandemia y las recientes crisis e inestabilidades que hay en nuestros países. 2, el acceso al mercado laboral cuando estás en pobreza y tienes bajo nivel educativo es todavía mayor, es decir, las brechas aumentan. Y 3, eso hace que también no tengas acceso a ese otro amplio rango de servicios y no tienes una cobertura social tradicional. Cobertura de desempleo, cobertura de maternidad, ese tipo de cosas no las tienen. Entonces, ante una situación de precariedad deciden emprender, montar un negocio, es su forma de conseguir ingresos para el hogar, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros les damos un crédito para que ese negocio consigan lanzarlo, consiga crecer, ¿no? Algunas de estas personas entran por primera vez al sistema financiero bancario, es un 38% en nuestro caso, de los que entran con nosotros entran por primera vez al sistema financiero formal, y otras personas pues ya están en el sistema y amplían o van creciendo con nosotros con el tiempo. Uh-huh. Entonces montan un negocio y ese negocio les permite generar unos ingresos para su hogar y por tanto les permite pues generar cierto bienestar. A medida que van creciendo con el crédito, empiezan a pedir otros servicios. Véase, un seguro, ¿no? O sea, cuando empiezan con crédito generalmente. Van pidiendo un seguro, van pidiendo ahorro.
Y dentro del crédito pueden haber otra serie de créditos, no solo el crédito para el negocio, sino un crédito para la vivienda, un crédito para la educación y ese tipo de cosas. Y en la parte de seguros tenemos otro amplio rango de productos. Para que la gente se haga la idea, vosotros habéis dado financiación a 6 millones de personas, pero claro, eso es un dato que a lo mejor queda un poco frío, ¿no? No sé si nos podrías contar el caso de algún beneficiario para que sepamos exactamente a qué tipo de personas estáis ayudando. Sí, o sea, un 61% de los clientes que atendemos son mujeres, o sea, el perfil tipo es la mujer, ¿no? Porque la brecha de acceso al mercado laboral para ellas pues es mayor, o sea, es más difícil para ellas encontrar trabajo. Y luego muchos están en zonas urbanas, el 70% casi, ¿no? Cuando digo urbano me refiero a periurbano, o sea, imaginémonos, ¿no? Lima, centro de Lima y luego todas las periferias, que es donde vive nuestro cliente tipo, ¿no? Y lo que empiezan haciendo, ¿no? El caso de Rosanco que te comentaba antes, ellos cuando empiezan a pensar siquiera en el crédito, lo que están todavía es apañándoselas, ¿no? Haciendo malabarismos con ingresos, con gastos, haciendo lo que pueden. Y entonces de repente, pues imagínate, ¿no? Cogen papas, empiezan a vender papas peladas a un restaurante y dicen, oye, pues esto puede empezar a funcionar. En vez de yo dedicarme a vender las papas al restaurante, voy a montar el restaurante yo. Claro. Porque no vendo yo las empanadas. Y entonces tienen una tienda ambulante y venden, pues que sé, papa rellena, empanaditas, pues lo mofongo en el caso dominicano, ¿no? Comida local típica a las afueras del colegio, a las afuera del trabajo, ¿no? A medida que ese negocio va creciendo, van cambiando, a veces empiezan a tener un restaurante de verdad, ¿no? Y compran un local incluso, y a veces pues se dedican a un comercio mucho más diversificado, es decir, solamente aparte o la restauración del comercio es el más típico, ¿no? Vender ropa, vender calzado y tal, y se van adaptando pues desde hoy chanclas porque es verano y mañana pues fulares porque es invierno, ¿no? Y así van creciendo y van creciendo el negocio con el tiempo. Y eso se va complementando con otra serie de servicios. Eso, más o menos. Ese es el tipo, el estándar. Luego, obviamente, según la zona en la que vivas, pues tienes otro tipo de negocio. Los hombres, por ejemplo, en agricultura, pues no hay tanta mujer ahí, pues ganaderos o agricultores más tipo. Y luego algunos, yo creo que los 3 grandes servicios sería sector servicios, sector comercio y agricultura. Y donde obviamente la mujer está sobre representada en el comercio, son actividades mucho más flexibles que requieren un bajo nivel de inversión y por tanto suele tender a estar la mujer más ahí, y actividades como por ejemplo el transporte o la agricultura pues más hombres, ¿no? Como es lógico. Y aparte de los productos y servicios, vosotros asesoráis a vuestros clientes, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? ¿Tenéis entidades allí que trabajan sobre el terreno? ¿Cómo es exactamente esa asesoría que ofrecéis a vuestros clientes? O sea, hay distintas formas, ¿no? Tanto presencial como digital o virtual, de alguna manera, y eso cada vez va a ir creciendo a medida que obviamente la digitalización vaya entrando en nuestros países y en este perfil de cliente. La principal formación para nosotros es educación financiera, ¿no? O sea, es cómo gestionar el día a día, es cómo gestionar, nosotros hablamos del bolsillo derecho y el bolsillo izquierdo, ¿no? En el derecho está la inversión en el negocio y en el izquierdo la inversión en el hogar, y tienen que separarlos, ¿no? Cómo gestionar imprevistos, ese tipo es el primero, ¿no? Habilidades sociales también, y luego vamos avanzando, especializando en función de sus necesidades, pues digital, en empoderamiento a la mujer, en otros tipos de formación. Para mí, personalmente, lo que más me gusta es ese granito de arena que aporta el asesor de crédito cuando da el crédito, porque es el que le está diciendo al cliente, oye, ya sé que tienes ahí, qué sé yo, tu venta de zapatos, ¿no? Pero ¿por qué no compras una gallina que en unos meses posiblemente te lleguen las vacas flacas y esa gallina mañana la puedes vender? Ese asesoramiento que es intangible, que yo no veo, para mí es el más valioso. Estefanía, tú además eres experta en medición de impacto, ¿no? ¿Por qué es importante medir la pobreza desde un punto de vista multidimensional? La medición, ¿por qué es tan importante en la labor que vosotros hacéis? Claro, nosotros cuando decimos que somos una fundación es porque tenemos un firme compromiso de asegurar el desarrollo de estas personas de una forma sostenible. Sostenible significa que no solo sea para hoy, sino que sea en el tiempo. Y lo que queremos es salir del ciclo vicioso de la pobreza y que se convierta en un ciclo virtuoso que consigan sacar a todo el hogar adelante, ¿no? Eso es harto complejo. La base sería la pobreza de ingresos, ¿no? No tengo el día a día, no tengo para salir adelante. Nosotros ya sabemos hoy día que muchos de nuestros clientes tienen una alta inestabilidad de ingresos, es decir, de hecho, un poco menos de la mitad, pero no tienen ingresos en 9 meses del año. Sí, eso ya es bastante significativo, ¿no? En el hogar. Y entonces lo que nosotros intentamos es medir, no solamente en esa parte económica,
la fluctuación de esos ingresos, sino otra dimensión que es más estructural de la pobreza, que es la carencia a, por ejemplo, acceso a vivienda digna, a educación, acceso a salud. Eso se mide típicamente en nuestros gobiernos, ¿no? En los países donde trabajamos, se llama la pobreza multidimensional, y nosotros ya estamos midiendo eso en todos nuestros clientes para intentar acompañar al cliente en esas otras dimensiones. Y dentro de ella hay otras 2 dimensiones importantes, ¿no? La digital, que cada vez está siendo más importante, y no medimos solamente el acceso o no a Internet, sino el uso adecuado, las habilidades que tú tienes, y lo hemos definido como pobreza digital y no como brecha, que hay un matiz ahí. Y luego hay otra dimensión que cada vez también está siendo más relevante, que es los shocks climáticos, ¿no? Que es, oye, si mañana viene el Niño, que ya sabemos que viene con cierta frecuencia, en Perú, por ejemplo, como ha sido este año, ¿cómo podemos anticipar eso y cómo podemos cubrir esos riesgos, ¿no? Mejorar la resiliencia, sobre todo los negocios más agropecuarios generalmente, pero también otros negocios o otras actividades frente a huracanes o demás, ¿no? Antes lo has mencionado, una parte importante de vuestras usuarios, vuestros clientes son mujeres. ¿Por qué habéis puesto el foco en las mujeres? Yo he leído alguna vez que en el caso de las microfinanzas, perdón, darle un crédito a una mujer implica que tiene un mayor impacto al final en el bienestar de la familia. ¿Eso es así? Bueno, lo que nosotros sabemos con seguridad, primero, es que las mujeres que atendemos tienen en una mayor proporción un tamaño de hogar más grande, es decir, tienen una carga familiar mayor, están muchas veces solas, ¿no? Y tienen que sacar a su familia adelante con pocas oportunidades, ¿no? Es decir, 1, no tienen acceso al mercado laboral tradicional, 2, tienen más carga familiar. Y en ese sentido, desde luego, invertir en una mujer es multiplicar el impacto en todo el hogar, ¿no? Eso sin duda. Y luego también hay ese concepto del consumo, ¿no? O sea, que al final la mujer, lo que nosotros observamos o creemos, o los datos no lo evidencian todavía, pero sí creemos que hay una apuesta por invertir no solo en el negocio, sino en otras dimensiones, ¿no? Y por eso también estamos trabajando en una oferta de valor más amplia que permita atender las necesidades que ellas identifiquen de una forma más especializada. Además, un reciente informe ponía de relieve la importancia de la inclusión de la mujer en el sistema financiero para el conjunto de la economía. ¿Vosotros creéis que al final meter a todas esas mujeres con esas dificultades, bancarizarlas, impacta en el conjunto de la economía de esos países? O sea, en tanto en cuanto, yo lo pienso desde un punto de vista estructural, ¿no? En tanto en cuanto tú veas que hay una brecha en el mercado laboral a nivel nacional y que no hay un acompañamiento de la política pública de este perfil, pues obviamente estamos cubriendo una necesidad en un segmento relativamente amplio de la población y seguramente esa población que está en los percentiles generalmente mucho más bajos económicamente hablando. Entonces, si estás generando una actividad, ¿no? en esa población que conlleva también esa familia que va detrás, ¿no? Sí que desde luego creemos que tiene un impacto, ¿no? Si bien, pese a los esfuerzos, ¿no? por ayudar a las mujeres, la Fundación de la ONU, la Fundación vuestra y ONU Mujeres han advertido recientemente de que tendrán que pasar 300 años para alcanzar la igualdad de género. También se calcula que las mujeres que empiecen a trabajar hoy no habrán alcanzado la igualdad de derechos cuando se jubilen. ¿Se puede luchar contra ello desde las microfinanzas o es que es un objetivo demasiado grande? Hombre, yo creo que cuando definieron los objetivos de desarrollo sostenible tan amplio y que hablan de las alianzas, ¿no? Que es el objetivo 17, yo creo que ahí está la clave. O sea, al final yo soy un elemento más en un engranaje muchísimo más amplio de necesidades que tienen los hogares vulnerables. O sea, cuando yo estoy diciendo que mido las carencias en vivienda o en salud, es porque esas carencias no están siendo ofrecidas por el gobierno o no las estamos hablando de otra manera. Que los clientes la contratan y la pidan significa que las necesitan también, ¿no? Entonces yo creo que sí que, o sea, no puedo asegurar que nos va a deparar el futuro, ¿no? Eso sin duda, pero sí que creo que, o al menos estoy segura que el compromiso nuestro por intentar acompañar a nuestros clientes de una forma lo más integral posible, ¿no? Y en el tiempo, que tampoco es algo menor, sino que estar ahí en el largo plazo, porque sabemos que esto toma tiempo. Para que verdaderamente haya un impacto tienen que pasar, por ejemplo, para salir de la pobreza mínimo 3 ciclos de crédito, que en media son 3 años. Entonces, estamos hablando de algo a largo plazo, donde tienen que actuar muchos actores y donde que cada vez tenemos que tener un approach, diría yo, con mucha cirugía, ¿no? O sea, porque un modelo no vale para todos. Entonces tenemos que ser mucho más precisos y con una oferta muchísimo más adaptada a cada necesidad de cada hogar
Y eso no es un matiz menor. Y yo creo que esa apuesta sí que la estamos haciendo. Si lo conseguiremos o no, creo que va a ser un esfuerzo de todos, sin duda. Pues muchísimas gracias, Stephanie, por habernos acompañado y habernos contado un poco qué es lo que hace la Fundación Microfinanzas BBVA. Muchas gracias. Y a ustedes, gracias por estar ahí y recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.